Bueno, hoy en las historias de Eliau, hoy tenemos uno de los capítulos centrales. ¿Sí? Mucho de lo que había hasta este momento era como introducción a lo que cosas que iban a pasar y bueno, y hoy vamos a ver varias cosas que son muy importantes en las historias de Eliau Naví. A mí me parece que este capítulo lo vamos a ver en dos clases, no en uno solo, ya que tiene tantos detalles que son tan importantes para el día Dut y para todo tipo de momentos del año, entonces vamos a tratar de ver cómo vamos a ir con eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a empezar en Ibrit, como Shmuel, siempre. Sí, vamos a decir Leilui Nishmat, no Leilui no, Nishmat. de refu. Ah, yo tengo refugio. Sí, vamos a decir, un segundo, lo tengo escrito, si no, Yoni, ¿querés decirlo? Que el shiur sea de refuá shlema para mi amigo Jaime Jacob Ben Lea. Amén, amén. Y le agradecemos a Johnny que quiso dedicar este shiur al refuash lema de su amigo. Eh, todo. Estamos acá y nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que Eliao se había ido de la mujer Tzarfatit, que estaba en el norte, y continúa acá y dice así: Veí yamim ravim udvar Adonai hayal Eliau bashana shlishit lemor lech erae el Ahab betna matar al pene adama. Pasó mucho tiempo y le habla a Shem Eliau y dice en el tercer año. ¿Es el tercer año de qué? En base a lo que habíamos estudiado en las clases anteriores, el tercer año de que había sequía. Hay quienes interpretan que no eran 3 años completos, sino que era un año completo, un poco de un año y un poco del otro, pero de todas maneras, nadie discute que era ya mucho tiempo que la sequía dominaba la región, o que eran 3 años completos, o que eran un año y un poco más, que se sumaba un poco de los 2 años. Y Hashem le dice a Eliau que tiene que irlo a ver a Ahab y que va a dar lluvia, y que va a haber lluvia al Pene Adamá. Ahora, ¿qué nos estaría faltando acá? ¿No es cierto? Se nos habla, ¿por qué dejó de haber lluvia? Los que están también pueden contestar, si saben. ¿Falta la teyubá o falta que dejen de hacer Avodat Zará? Y Ulay. faltaba, o sea, todo el tema este era, cuidado, te va a morder, Joel. Todo el tema este era que hagan, que hagan chubá, pero acá no nos dice que hicieron chubá en forma explícita, pero en el comentario de Dat Mikra dice lo siguiente. בשנה השלישית של עצירת הגשמים, לך אראה אל אחאב, על דרך הניגוד וציווי, dice, לאחר שקפץ ונשבע לאחאב. ¿No es cierto? En un principio, Eliau le había jurado a Ahab que no iba a haber más lluvia. Entonces ahora tenía que ir y decirle que iba a haber lluvia. Y el Radak explica, dice el comentarista Rabbi David Kimchi, que mipnei Rab shavu rabim bichuvá. O sea, había hambre, mucha gente entendía que el hambre era porque se habían ido del camino, y el Radak dice en forma explícita que muchos habían hecho chuvá y mejoraron sus caminos. Eh, y por otro lado dice que también habían varios del pueblo de Israel que no hacían todo tipo de abodá zará. Eh, Ahora, hay varios comentaristas, entre ellos Abarbanel, hablan que Hashem quiso darle honor a Eliau. A ver, ¿por qué ustedes piensan que Hashem quiso darle honor a Eliau? Porque si hubiera hecho la sequía y no hubiera vuelto a Portugal, entonces ¿para qué era la sequía? Eso por un lado. Por un lado, si el Naví dijo algo, como se dice, en Ibrita hay una expresión, lo lishborlo tamilá, ¿no es cierto? De no quebrarle la palabra. Si dijo algo, entonces algo tenía que ser. Pero hay algo más que se puede decir que se le da
honor acá a Eliyahu. Abarbanel acá dice, "Umipne kvodeja lo irtze letito ki im al yadcha ve'al pi devareja". O sea, Hashem ya había tomado acá la decisión de que iba a haber lluvia. Pero ¿a quién se le manda a anunciar que haya lluvia? A Eliyahu. ¿Entienden? Porque ya que Eliyahu, como dijo Yoel Agadol, sí, ya que Eliyahu fue el que dijo, no va a haber lluvia sin que yo diga, al pi de Barí, entonces como que Hashem le da honor, pero el que tomó la decisión acá fue Hashem. No es que Eliyahu dice, el pueblo hizo chubá, el pueblo cambió, Hashem dale lluvia, sino que hay revelación de Hashem, Dvar Hashem, sobre Eliyahu y dice, anda a anunciar que va a haber lluvia sobre la tierra. Hay un midrash interesante, midrash o explicación de Jajamim que está en la Gemara, que miren, lo tenemos acá al costado. ¿Qué es esto? Que lo trae Daniel Sherevsevsky. Y eh, y dice así. Dice, 3 llaves no fueron entregados al emisario. ¿Sí? Eh, Habla que hay en el mundo 3 llaves, ¿está bien? Y las 3 llaves, ¿cuáles son que trae acá que traen los Mekorot? Que acá él lo trae parcial. Uno que es, muy bien, hay Mafteach HaGeshem, la llave de la lluvia. Hay Maod, Mafteach no, sí, pero es con el Geshem. La Parnasá y el Geshem es la misma, ¿entienden? Porque la Parnasá en la época antigua venía del campo, o sea, de la lluvia. Otra es el Mafteach de la Leidá, ¿sí? Saben que hay un minag que cuando la mujer está embarazada y está por tener, que el marido va al Betagneset y ¿con qué se lo honra al marido? Con Ptijata Ejal. ¿Sí? Con abrir donde está el Arona Kodesh para que sea una leidá kalá. O sea, hay una llave también para el nacimiento, ¿está bien? Y la otra llave es la llave de Tjiat Metim. ¿Está bien? Ahora, con respecto a Eliyahu, acá lo que dice es que, por un lado, Yahú vemos que tomó la llave de las lluvias, ¿no es cierto? Que él cerró. No va a haber lluvias sin que yo abra esa puerta. Por otro lado, en la clase anterior habíamos visto que una de las cosas que Eliyahu hizo Tjiat Metim. ¿Vieron? El hijo de la mujer estaba muerto y lo hizo revivir. Entonces, lo único que le faltaba es, ¿entienden? Es que tome la llave de la leida y ya tenía todas las llaves. Entonces acá lo que trae esto, lo que trae acá este artículo es que Jajamim dijeron que una persona, un ser humano, no puede tener todas las llaves. Y dice así. Se le dijo, 3 llaves no fueron entregadas al emisario, o sea, a un Sheliach, dice, la de la mujer parturienta, la de las lluvias y la de la resurrección de los muertos. Pues dirán, hay 2 en manos del discípulo y una en manos del maestro. ¿Les parece que se diga que de todas estas llaves, 2 ya tiene el alumno, que sería Eliyahu Anabí, y solo una quedó en manos de Hashem? O sea, como que Eliyahu tendría la mayoría. Entonces continúa y dice acá el Talmud Babri en Sanedrim, entrega esta y toma esta otra, como está escrito, ándate y muestra Ejab porque daré lluvia sobre la tierra. O sea que de alguna manera Hashem como que le quita la llave de las lluvias, eh,
a Eliyahu. Y dice acá el artículo de Sharshevsky, 3 llaves no fueron entregadas en manos de una persona. 3 llaves, las cuales cada una es responsable de una etapa diferente de la vida de la persona, ¿no es cierto? La llave del nacimiento está claro, ahí comienza la vida. Después, la vida que es entregada mediante las lluvias, ¿no es cierto? Ma'im Haim. Si no hay agua, no hay vida. ¿Está bien? O sea, no es suficiente nacer, sino que también hay que poder vivir, y sin lluvias no se puede vivir. Y después la resurrección de los muertos. Estas 3 llaves establecen una separación entre la persona y Dios. Dios puede tener todo esto en sus manos, no la persona. Nunca han sido entregadas a una persona hasta que apareció Eliyahu, y Eliyahu derriba las barreras entre las personas y Dios, toma la llave de las lluvias y luego también la llave de resurrección de los muertos, de acuerdo al orden, ¿no es cierto? Y acá dice, en este momento la invasión de los ámbitos se torna peligrosa, la irrupción en el ámbito del otro se convierte en la difuminación de la brecha entre la persona y Dios, o sea, como que tiene que haber un hebdel muy, muy claro entre el hombre y Dios. Vieron que hay muchos judíos que se confunden mucho con todo el tema de tzadikim, ¿no es cierto? Que hay personas elevadas o en vida o después de su vida, ¿no es cierto? Que el pueblo de Israel los considera tzadikim, porque solo Hashem sabe quién es tzadik, eso tómenlo en cuenta, ¿no es cierto? Que nosotros veamos para afuera cosas, no sabemos si en los ojos de Hashem también es así, pero bueno, muchas veces personas que los seres humanos consideran tzadikim, también hay un quiebre de la brecha, ¿no es cierto? ¿Le rezás a Hashem o le rezás al tzadik? ¿Cuánta gente se confunda? Sí, andá y pedile al Rebe, o andá a la tumba del Rebe y pedí por esto. Andá a la tumba del Rebe y pedile a Hashem por esto. ¿Está bien? O andá a la tumba del Rebe y por el mérito del Rebe que Hashem te conceda esto. Pero a veces la gente se saltea y se empieza a olvidar todo esto y entonces hay gente que le empieza a rezar a seres humanos vivos, los seres humanos que ya fallecieron. Sí, que puede pasar en Kibret Tzadikim, sí, o en Rabanim de hoy en día. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener mucha cuidado. Eh, Esto, y acá fíjense que hay un poco de confusión porque Eliyahu es ilustrado como una persona ubicada en el espacio entre lo humano y lo divino, un enviado de Dios que a veces asume el rol de Dios. Eliyahu no murió incluso, fíjense, no llegamos a eso, pero en el Tanaj Eliyahu no muere. En algún momento vamos a llegar, entonces todavía aún más confunde, ¿no es cierto? Y se va como en una tormenta, y él no quería que haya tormenta, entonces la gente se puede confundir mucho. ¿Está bien? Y Eliyahu quedó como una persona, una figura que sobrevuela entre el cielo y la tierra. Tal vez en una clase más adelante, pero también esperamos que Eliyahu vuelva antes de la llegada del Mashiach. Hine Anoji sholeach lachem et Eliyahu Hanaví, la haftará del profeta Malají. ¿Está bien? Pero bueno, acá vemos que, de acuerdo a esto que dice la Gemara, acá se intentó un poco limitar el poder de Eliyahu. Eso es lo que a mí me queda claro de este artículo, que está basado en la Gemara, no es lo que dice. Ese Daniel Sharshevsky es uno de los que graba cosas para el proyecto 929 del Rav Lau. Rav Lau tiene un proyecto muy grande de Tanaj, y él graba ahí, y en Herzog, cosas que les parecen que van con el camino de Herzog, toman de 929 y la ponen en el sitio de Herzog, y lo que a mí me pareció, de lo que pusieron en el sitio de Herzog en hebreo, lo mando a traducir al español, y eso es lo que tenemos acá. Bueno, pero Está bien. entonces el Yahoo recibe la llave de la lluvia o la toma y se apodera de la llave de la lluvia. Lo vimos en la primera clase que era un Mahloket Parshanim. En la primera clase de Eliyahu vimos que había Mahloket Mamash Parshanim, de que Hashem lo manda, y hay otra que Hashem accede a la decisión de Eliyahu de parar las lluvias. ¿Está bien? Todo.
Este artículo ya está y volvemos acá al capítulo. Y volvemos al Ibrit. Bueno, continuando la misión que recibió de Hashem, Eliyahu emprende el camino. Vayelech Eliyahu leeraot el Ahab, berrab Hazak beshomron. Eliyahu fue a verlo a Ahab, el rey de las tribus de Israel, y la capital habíamos dicho que era Shomron, pero el hambre era muy, muy fuerte. Y acá hay algo que muchos lo interpretan que es como un Shebach para Ahab, o sea, un halago para Ahab. Muchas veces el Tanaj, tomen en cuenta, de ver las figuras todo blanco y negro, es más el estilo de Hazal, ¿sí? Que los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. A veces en el Tanaj no es tan así, ¿está bien? Porque, fíjense, había mucho hambre, ¿no? Vaikra Ahab el Obadiah. Ahab llama a Obadiah Asher Alavait, o sea que tenía un puesto real este Obadiah. Beobadiah allá Yare et Adonai Meod. La única persona en todo el Tanaj que dice que era muy temeroso de Hashem. Nosotros conocemos el término Ire Hashem, ¿cierto? Irat Hashem. Pero Irat Hashem o Iret Hashem Meod, la única persona en todo el Tanaj que tiene ese título. Y Este es el profeta, hay quienes ¿verdad? dicen que era el profeta Obadiah, ¿sí? Que cumplió nuestro profeta. ¿Qué cosa? Sí, sí, ahora va. Ahora, no te apures, ahora lo vamos a ver. Eso. Spoiler. Entonces, primero que Ahab ponga de uno de sus encargados, ¿no es cierto? A una persona que era muy temeroso de Hashem es un punto a favor de, ¿no es cierto? Le da un puesto importante, un puesto, y después. Y después acá nos cuenta Obadiah, el superhéroe. ¿Por qué es Obadiah el superhéroe? Fíjense. Veive Achrit Isabel et Nevié Hashem. Isabel hizo caret. Caret es cortar el alma, truncar el alma, ¿sí? O sea que cuando Isabel perseguía y mataba a los profetas de Hashem, ¿qué hizo Obadiah? Veikaj Obadiah mea nevim veyachviem hamishim ish bemeara bechilkelam lechem bamaim. O sea, cuando había la gran persecución de los profetas de Hashem, ¿qué hizo Obadiah? Escondió 100 de ellos, incluso tomó una estrategia. No todos juntos en el mismo lugar, que no vengan, miren, si descubren una de las cuevas, los matan a todos juntos. Entonces los puso en dos, y fíjense qué era lo que había en esa época en el Shomron. Había hambre, no había lluvia, no había comida, y el que le da, lejem bamaim. O sea, fíjense, él tenía un puesto de gobierno muy alto y tal vez podía utilizar su puesto de gobierno muy alto para conseguir que lo que no había. ¿Vieron? Cuando hay escasez, los que están arriba son los que primero se agarran las cosas, generalmente, ¿sí? Que en muchos países se habla que hay corrupción, ¿no es cierto? Que el pueblo no tiene nada y los que están arriba tienen todo. ¿Por qué? Porque está arriba puede dominar a veces lo que sucede. Entonces, tal vez no estoy diciendo, Hasbe Jalila, que Obadiah era corrupto, pero seguro que si sabía, si el gobierno distribuía la poca comida que había, él se las ingeniaba para agarrar comida y agua para esta gente. Y adentro, está bien. Y eso por un lado, muy bien por Ahab, que pone una persona así en un puesto importante. Mucho mejor por Obadiah, que lo que hacía era en contra de la esposa del mismo Ahab, ¿no es cierto? La reina era Isabel, era la que perseguía a los Nevi'im, y él hacía algo en contra totalmente de la reina. Que hay algo que todos los que estudian un poco saben que existe el concepto de Moret Bamalhut, ¿no es cierto? Que existe aquel que se rebela contra el reinado, que merece la pena capital. Pasuk 5. Bayomer Ahab el Obadiah, Lech Baaretz, el Kol Ma'ayene Amaim, Bel Kol Anehalim,
le dice a Jab a Obadiah que vaya por la Aretz, por Israel, vaya todos los manantiales de agua y todos los ríos, Ulay Nimtzah Hatzir Benigiesus Baperet. Tal vez vamos a encontrar un poco como de paja, de algo para comer, al lado de donde hay agua, porque ahí es donde pueden crecer, y que viva un poco, que no se mueran los animales, sus caballo y Péredes las mulas. Belona Jritme Abema. No solo eso, que trata de tener piedad por los animales que podían servir al ejército o para cargar, los caballos para el ejército y las mulas para cargar, ¿no es cierto?, para trasladar cosas, sino hizo que Ahab tomó una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? A mí a veces me pasa en el trabajo, ¿vieron cuando hay que hacer algo y uno no confía en nadie? Que uno dice, no se puede confiar en nadie, lo tengo que hacer solo. Eso le pasó, al parecer, a Ahab, que no confió en nadie más que en él mismo y en quién más, y en Obadiah. Entonces, ¿qué hace? Bijalkula emetaretz la vorba. Ahab alach bederech echad levado, beobadiah u alach bederech echad levado. Vos vas de acá hasta allá, yo voy de acá para allá. O sea, el rey mismo va a recorrer a ver si quedó un poco de agua, a ver si quedó un poco de paja para darle de comer a los animales. O sea que es un rey que tiene rajamín, tiene piedad por lo que pasa con su propia gente, ¿no es cierto? Y no dice, bueno, esto no es para mí como rey, mando a otro servidor que lo haga, sino él mismo va a ir. O sea, estos son dos puntos muy positivos que algunos encuentran dentro de Ahab. Aunque tomen en cuenta que estaban los puntos muy negativos que ya los habíamos visto, así que era darle a Isabel todo, hacer todo, traer todos todo el tipo de cosas de Avodah Zarah. Todo. Imagínense, Obadiah va por el camino, sí, va Obadiah por el camino, va cantando, Derech Beine, ¿quién apareció? No, Eliab. Beine, Eliab. Estaba en el camino Obadiah y se le aparece Eliab. Beine, Eliab, Licratón. Beyakireu, Beyapol el Panay, lo reconoció, se posternó ante él. Beyomer, Ata ze Adoní Eliab. ¿Acaso eres tú, mi señor Eliab? Hay quienes dicen que cuando él le dice a Adoní Eliab se consideraba como su alumno, ¿no es cierto? ¿A quién le decís mi señor? Algo así como con tanto... ¿Qué? Obadiah era alumno de Eliyahu. No, no encontramos en algún lugar que esté escrito explícito, pero hay quienes dicen que de esa manera. Primero porque lo reconoció. Claro. ¿Está bien? Después porque lo llama mi señor. Eh, entonces, dice, viene Eliyahu, Bayomerlo, Ani. Sí, le dice, sí, soy yo. Acá está el Etnaj. Fíjense cómo el Tamea Mikra ayuda a entender el paso. Etnajta o Etnaj es lo que tienen acá. Ven, acá tienen el Kamatz. ¿Está bien? Tienen el Kamatz abajo de la Aleph. Y al lado del Kamatz ven que hay un simbolito. Se los voy a hacer más grande. ¿Ven? Este es el Kamatz, que hace que sea. Y este es el Etnaj o Etnajta. Cuando hay un pasuk y figura este tam, ¿no es cierto? Este símbolo de eh, encandilación en quienes los llaman, eh, separa el pasuk en dos. Entonces, la primera parte, Vayomerlo, Ani. Le contestó, soy yo. Y la segunda parte, Lech emor le adoneja in Eliyahu. Andá y decirle a tu señor, a tu jefe, acá está el diablo. Acá, ¿qué pasó? Estoy haciendo... Algo está pasando me está rayando la pantalla, no sé qué le pasa. A ver qué le pasa. Debe ser con esto. A ver. Sí.
Perfecto. Y acá vamos a poner de nuevo esto. Todo. Eh, entonces, Eliahu lo manda a que hable. Y fíjense cómo reacciona Obadiah. Vayomer, me jatati, ¿en qué pequé? Que atá no tenet abdejá beyad Ahab leamiteni. ¿En qué pequé que me mandás a las manos de Ahab a que me mate? ¿Sí? ¿Y por qué? Explique, ustedes me miran con cara de por qué dice, por qué lo manda a matar, si le dice, primero, ¿qué fueron a buscar Obadiah y Ahab? Comida, ¿no es cierto? Y lo encuentra Eliab. Entonces, ¿por qué dice que lo mate? No dicen, no fueron a la persecución de Eliab en un principio, pero acá le explica Obadiah y le dice, Hay Hashem Eloheja, ¿sí? Por la vida, ¿sí? de Hashem, tu Dios, y Miesh Goy Mamlacha, si hay un pueblo o un reinado, Asher lo shalach Adoni Sham levaksheja, si es que no mandó ahí, sí, mi señor, o sea, Ahab, que lo busquen, Beambru, Ain, y dijeron, no hay, no lo encontramos. Beishbiat Mamlacha, Betagoy, Kilo y Matzeka, ¿sí? Los hizo jurar que no lo encontraron a Eliahu, o sea, Eliahu era fugitivo de los reyes. ¿Qué? Most wanted. Estaba buscado por todo el mundo. Nahón, wanted. Nahón era un wanted, pero el que lo esconde, Entendí. entonces, el que lo esconde. Entonces, pero ¿cuál era el problema? Si Eliahu le decía, anda a decir que Eliahu está. Fíjense, Obadiah lo conocía a Eliahu. Entonces, eh, Eliahu le vuelve a decir, ve atá, está bueno esto, atá, todos juntos. Ve atá, ahora, atá tú, ahora tú, emor le doneja inele ahora tú, ve y le dices a tu señor, acá está Eliahu. Y Obadiah le empieza a discutir. Es un suicidio. ¿Por qué es un suicidio? Dice Obadiah. Ve allá, Anielech Meitaj. Está bien, yo me voy a ir, te dejo Eliahu, te dejo acá, muy bien. Te encontré en la coordenada tanto, con la coordenada tanto, ¿está bien? Pero va a venir Ruach Hashem, Bisaeja al Asher lo da. Va a venir de repente un espíritu de Hashem, un viento de Hashem, una profecía de Hashem, y te va a mandar a otro lado, que yo no lo voy a saber. Bebati le agid le Ahab, velo imtsaeka bearagani. Entonces le voy a ir a decir a Ahab, no te va a encontrar, ¿quién la va a pagar caro? Yo mismo, y me va a matar. ¿Sí? Y no solo eso, ¿por qué me vas a hacer eso? Deja tu servidor y haré et Adonai mineurai. O sea, tu servidor, soy un fiel, un temeroso de Hashem desde muy joven. O sea, no me merezco esto. Y aparte, ya se nos había dicho que era muy temeroso de Hashem. Hay quienes dicen que también, por un lado, Obadiah le quiere, a través de sus palabras, le está enseñando a Eliahu las consecuencias de sus acciones. Eh, y fíjense qué más acá nos está diciendo. Aló, Ugadle Adoni et asher asiti. ¿Acaso no le fue dicho a usted, a Eliahu, lo que hice? Bearog Isabel et Nevié Hashem. O sea, cuando Isabel mandó a matar a los profetas de Hashem, Beachvi mi Nevié Hashem, escondí de los profetas de Hashem, Meaish Hamishim Ish Bemearab, Beachalkem Lechem Bemaim. Le cuenta lo que él hizo, ¿no es cierto? Beatá, Omer Lechem, Orla Doneja, In Eliahu Bearagani. Y ahora tengo que ir a decirle, acá está Eliahu para que me mate. O sea, Obadiah se la discute
se la discute muy, muy, muy fuerte en este tema. Y imagínense a Obadiah. ¿Está bien? Hasta ahora estuvimos hablando mucho. Por un lado, él servía a un Melech que en ciertas cosas era un Melech Rasha. Por otro lado, era muy fiel a Hashem, Obadiah, ¿no es cierto? ¿Y cómo hay que actuar? Si uno es fiel a Hashem y por otro lado, el poder lo tiene una persona que está lejos de Hashem. Los quiero llevar a otro de los artículos que tenemos acá, que es del Rab Moshe Lichtenstein, que es el nieto del Rab Soloveitchik, ¿sí? El gran Rab Soloveitchik de Boston, de Yeshiva University, de la ortodoxia moderna, de la Mizrahi de Estados Unidos. Él es el nieto, que es el Rosh Yeshiva de Eretz Zion, en Alon Shvut. Es uno de los Rosh Yeshiva, porque creo que hay 4. Dice así: Obadiah se encuentra ante uno de los dilemas centrales y difíciles para toda persona que forma parte del liderazgo público. ¿Cuál es la medida adecuada de cooperación con elementos malvados a fin de reducir los daños y brindarle beneficio al público? A veces haciendo pactos con gente que no es tan derecha, a veces se le puede ayudar a la gente que necesita mucho de la ayuda también de los gobernantes. Entonces, ¿dónde pasa el límite de esto? Obadiah, al igual que Eliyahu, es un tzadik, un justo que enfrenta los desafíos del servicio a Dios en la generación del reino del mal. Por otra parte, él es asignado para la casa de Ahab, un funcionario de alto rango en la corte, allegado al rey y confidente acompañante como el único asistente para una misión delicada. Vieron que no confío en nadie más que en Obadiah para ir a buscar a ver si quedó algo de comida. Resulta fácil especular sobre las dudas y vacilaciones por las cuales atraviesa. ¿Acaso dejará la casa de Ahab y se apartará junto a todos los profetas perseguidos y de ese modo no será partícipe del gobierno malvado de Ahab? Se podía esconder en la cueva, ¿no es cierto? Pero ¿quién les iba a llevar comida y agua? A él mismo y a todos los que estaban en las cuevas. Otra pregunta que trae acá: o tal vez conservará su cargo, hará valer su influencia sobre Ahab como contrapeso frente a Isabel, ¿no es cierto?, la esposa del rey. E incluso logrará proteger a los profetas que se esconden, quienes son la reserva espiritual de Israel en esta época. O sea, él está manteniendo a la próxima generación que pueden llegar también a continuar con las palabras de Hashem. Pero por otro lado está sirviendo al malvado. ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿No es cierto? De las Bueno, decisiones que... no había Sí. opinión pública en esa época. O sea, la gente que miraba a Obadiah de afuera y decía, Sí, ¿qué hace este espera. tzadik? La opinión pública, Yoni, la vamos a ver al final del capítulo. Había opinión pública y Eliyahu la va a utilizar. Pero se ve que era tan fuerte el poder del rey que en el tema esto de perseguir a los Nevi'im no tenían demasiado lo que hacer hasta que Eliyahu no interviene. No, pero yo pregunto con respecto a Obadiah, que él como tzadik estaba en el gobierno del Rayá, la gente no hablaba de él de manera, o sea, con contra de él, diciendo cómo esta persona está con, le da, Eh, le da a Ahab, por ejemplo, no el mérito, pero sí le da eh, el primero que poder de... Primero que puede ser que la gente hablaba de Obadiahu, ¿sí? De cómo una persona así va y lo sirve a un malvado así. Puede ser que las personas hablaban de eso. Eh, pero por otro lado, fíjate, se ve que era vox populi el tema de lo que él hizo, porque viste que le dijo a Eliau: ¿acaso no escuchaste esto? O sea, había gente que lo veía que estaba haciendo un buen trabajo, si no, no le hubiera preguntado a Eliau si acaso no escuchó lo que él estuvo haciendo. Pero puede ser que la voz pública no era una voz pública como para enfrentarlo al rey. Era una voz pública, Obadiah hace lo que puede también. Pero la gente en ese momento estaba en contra de Ahab.
¿O eran todos a No lo favor? vimos que la gente esté en contra de Ahab. Hay que tomar en cuenta que Ahab, del punto de vista militar, fue un rey muy exitoso. Se los dije creo en la primera clase que hicimos, que Ahab figura en escritos fuera del Tanaj como uno de los grandes, de los reyes más poderosos que fue parte de una guerra mundial que se llamó el Krab Karkar, que está escrito, evidencias escritas y dice con cuántos carros de guerra llegó Ahab a esa guerra. O sea, Ahab era reconocido como una potencia mundial y tenemos restos arqueológicos que hablan de Ahab, del rey de Israel. Dice de Ahab, dice el rey de Israel y dice con cuántos carros de guerra estuvo. O sea, tenía mucha fuerza. Les voy a traer un ejemplo de hoy en día, ¿está bien? Puede ser que haya en distintos países del mundo gente que hace cosas buenas y gente que hace cosas malas. O gente que hace que el país sea muy poderoso, pero muchas cosas son un desastre como líder o como persona. Y a veces la gente depende qué es lo que se quiere acordar, ¿está bien? Agarran el modelo de Trump, ¿está? De Trump. Que mucha gente dice, bueno, dice muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero si en el bolsillo vamos a estar mejor, suficiente. ¿Tá? Que la gente no se fija en otras cosas. Y a veces sucede que si en aquella época puede ser que Israel era considerada una potencia mundial, tal vez primero la gente era mucho menos estudiosa que hoy en día. También el nivel religioso que hay hoy en día, no me queda duda que era mucho más superior a lo que había en ese momento en el reinado de Israel, con los Sagalim en un lado en el otro, y los Sagalim se quedaron cortos en esta época. Entonces, bueno, es parte de lo que había, ¿está bien? Ahora, continúa acá y dice, si Obadiah abandonara la casa de Ahab y se uniera a los profetas, pues sería muy difícil y hasta imposible defenderlos y mantenerlos. ¿De dónde recibirán alimentos en tiempos de escasez cuando se ocultan y no se hallan entre el pueblo? Es de suponer que la mera presencia de Obadiah en la casa de Ahab, que le da acceso a los tesoros alimenticios reales y los expone a información interna, también tenía, ¿no es cierto?, que se traduce en alertas y advertencias a los profetas ocultos, es la que los protege. O sea, la información que él conseguía protegía a esta gente. Eh, y acá dice, es importante destacar que estos profetas son el remanente de refugiados capaces de transmitir la tradición y los conceptos de la profecía oculta. Aquellos ávidos de escuchar la palabra de Dios y son el contrapeso espiritual de los profetas del Baal. Baal era la bodazara que hacían y se lo consideraba el rey de ¿qué? De la lluvia. En Ivrit de hoy en día existe el concepto que se llama Sdeval, ¿sí? Existe Sdeval. Si hay, siempre a mí me gusta jugarles, ¿no es cierto?, con el internet. Sdeval Perush. Este es un diccionario, está nada, Sdeval, Haklautbal, está bien, acá dice חקלאות בעל מוכרת גם ככינוי פלחה, היא צורת גידול חקלאית המבוססת על השקייתם של הגידולים החקלאיים במשקעים טבעיים בלבד. O sea, ¿qué es la agricultura del Val? Lo que uno puede cosechar, hacer crecer solo con lluvia natural. De Val, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Y acá también dice el diccionario. Milub es un diccionario. ¿Tá? No estoy en un sitio religioso. Dice Sadeh ushetach karka mishtamesh begidulim haklaim nemuchim sheinam etzim. Y después acá continúa con Sadeh, que hay el Sadeh Val y el otro. O sea, el nombre del campo del Val sigue hasta hoy en día. O sea, a través de la lluvia que traía quién? El Val. ¿Está bien? O sea, lo consideraban
que lo consideraban el dios de la lluvia. Entonces, estaban los profetas del Baal, estaban los profetas de Hashem. Pero fíjense, si ellos hacían abodá zará al Baal y le cierran las lluvias, o sea, ¿qué están desafiando? ¿Quién tiene el poder? ¿Hashem o el Baal tiene el poder? No hay lluvia, ustedes le rezan al Baal, vamos a ver. Puede ser que por eso, a propósito, se les cierran las lluvias, que era como el poder del Baal. ¿Está bien? Entonces, a través de esos profetas que Eliyahu escondía, ahí queda la esperanza para el renacimiento espiritual renovado tras la caída de Ahab. Y acá dice, en este párrafo, de este modo, Badiou afronta uno de los dilemas centrales y difíciles de todo aquel que forma parte del liderazgo público, y es la medida adecuada de cooperación con elementos malvados, a fin de reducir los daños, en hibrid moderno, lemazer nesikim. ¿Está bien? Lemazer, zair, es algo chiquito, a veces uno quiere lemazer nesikim. Entonces uno quiere disminuir los daños y brindarle beneficio al público. ¿Acaso la cooperación entre el tzadik, el justo y el malvado debe contemplarse como un reconocimiento de la legitimidad del mal y la concesión de aprobación a sus actos? O sea, pregunta acá el Rab Lichtenstein. Cuando vos haces negocios con él, ¿está bien? Eso quiere decir que vos estás dándole el hechsher, estás dando el reconocimiento que esa persona está bien, o tal vez hay que tener en cuenta que uno está tratando de disminuir el sufrimiento y proteger al público. Les voy a traer un ejemplo de la política israelí de hoy, sin decir cuál es mi idea personal. Hay mucha gente que se queja del gobierno, ¿está bien? Se queja del gobierno que tenemos hoy en día en Israel y sobre todo se queja de algunos partidos que son parte del gobierno y de algunas personas. No se quejan de todo el gobierno por igual, pero dicen, estas personas son un desastre a nivel nacional. Pero yo les puedo hacer una pregunta a los que se quejan. ¿Por qué Benjamin Netanyahu tomó a estas personas como sus socios del gobierno? ¿No es acaso que ustedes le hicieron jerem a Netanyahu y no tuvo más que otro remedio porque Netanyahu quería hacer el gobierno? ¿Está bien? No vamos a decir si estuvo bien, si estuvo mal, pero Netanyahu quería seguir el gobierno. Ellos le hicieron, parte de los partidos políticos en Israel, le hicieron jerem total a Netanyahu. Entonces, en vez de que Netanyahu sea influenciado por ellos, que le hicieron jerem, ¿por quién se influenció Netanyahu? Por partidos que están mucho más lejos de ellos en lo que piensan, pero los únicos que tienen la culpa de ellos son los mismos partidos que le hicieron jerem a Netanyahu. Si estás en desacuerdo y te molesta los socios de Netanyahu, ¿de qué te quejas si vos no quisiste ser socio de él? ¿Entienden? Que a veces, si uno quiere ser como, no, yo estoy en este nivel, no, si Netanyahu está acusado, yo no me junto con él, bueno, después paga el precio, a veces, de no estar dispuesto, a veces en la política, a ceder en algunas de las cosas que vos pensás que es importante. Todo es importante, ¿no es cierto? Pero en un país que ningún partido en la historia de Israel, ningún partido nunca obtuvo 61 Habrei Knesset, de los 120 que hay que tener, hay que asociarse. Entonces la pregunta es con quién estás dispuesto a asociar y qué ganás y qué perdés si no querés asociarte. Cuando leí esto de Obadía me hizo pensar mucho en eso de la política israelí de hoy en día, ¿no es cierto? De cómo a veces de tener una posición así, cómo influencia después en lo que pasa. El que no está en el lugar no influencia. Obadiah logró influenciar, ¿por qué? Porque él estaba ahí en el lugar. ¿Está bien? Bueno, volvemos acá a los psukim.
Shmuel, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, Shmuel, sí, sí, una Yuri, te escucho. pregunta. ¿Puede ser que el hecho de que Obadiah le dice a Eliyahu, pero ¿cómo? ¿No es que no escuchaste de lo que yo hice? Que supone que lo sabe porque es Naví y no porque verdaderamente la gente se enteraba. Porque yo pienso que si Ahab se hubiera enterado de que él cuidaba 100 Nevi'im, lo hubiera matado también a él. Lo que decís es real, que si Ahab supiera eso, que podría ser así. Pero tomemos en cuenta que el Naví, los profetas de Israel, no son los que saben el futuro, revelan el futuro, son adivinos. Naví en hibrid significa el que trae. ¿Qué es lo que trae? Trae la palabra de Hashem. O sea, ¿qué es lo que el Naví sabe? Lo que Hashem le revela. ¿Está bien? Y entonces, al parecer, no, esto no fue revelado a Eliau. ¿Está bien? Al parecer, pero tal vez Obadiah esperaba eso. ¿Viste? Cuando uno hace buenas cosas, uno quiere o espera que Hashem le retribuya a uno. Tal vez entonces Hashem, eso tal vez era lo que esperaba Obadiah, pero al parecer, ¿está bien? Bueno, acá Eliau le dice, Eliau le jura por Dios, le dice, Bayomer Eliau, Hay Hashem Tzebaot, Asher amanti lefanav, o sea, por la vida del Dios de los ejércitos, quien estuve delante de él, Ki Hayom era Elab. No, no, le dice Eliau, hoy me presento delante de Ahab, no, no me desaparezco. ¿Está bien? Le dice, Vayelech Obadiah likrat Ahab, Vayagedlo, Vayelech Ahab likrat Eliau. Wow, Ahab va a Eliau. Hay quienes dicen, muy bien por el punto, hay otro punto que algunos dicen que muy bien por el punto de Ahab, que estuvo dispuesto a encontrarse con Eliau y después va a aceptar el desafío de Eliau, ¿está bien? Y acá cuando se ven unos a otros, ¿sí? Eh, ¿vieron alguna vez una discusión en la Knesset? Vos tenés la culpa, vos tenés la culpa. Bueno, eso es lo que les pasa. Hay algo muy, si fueron alguna vez al Museo Herzl, en el Herzl, muestran, ¿no? Lo que salió del sueño de Herzl, y después muestra que es un país que el que lo va a ver le va a costar entenderlo, y muestra un poco en la Knesset dos grandes símbolos que tuvo la política israelí, uno de derecha y otro de izquierda. Uno era el Rav Drukman, Zichron y Brajá. ¿Se acuerdan? En un Shabbat de Masuá fuimos y nos hablaron del Rav Drukman, que fue uno de los grandes alumnos del Rav Tzvi Yehuda Kook y uno de los grandes líderes de Bnei Akiva, fue el Rav Drukman de Bnei Akiva Israel. Y otro era Yossi Sarit, que era uno de los grandes líderes de Meretz, de la izquierda israelí. Entonces muestran ahí como el Rav Drukman con Yossi Sarit están ahí discutiendo, ¿no es cierto? Entonces, dice así, Veí kirot Ahab et Eliau, Ahab lo ve Eliau, Bayomer Ahab Elab, Ata ze Ojer Israel, ¿sos acaso tú? Y hay una discusión en español de cómo traducir Ojer Israel. Ojer Israel hay quienes traducen es el perturbador de Israel y hay quienes dicen que es el destructor de Israel, quien destruye Israel. Cuando preparé la clase también hice Shiurei Bait y busqué también la expresión Ojer Israel. Como mucho tiempo no tenemos, no se los voy a mostrar, pero cuando en Israel, entre políticos sobre todo, uno le quiere decir al otro que vos os destruís al pueblo de Israel, el otro dice vos destruís al pueblo de Israel, uno le dice al otro Ojer Israel, ¿sí? Que es el que quiere destruir, perturbar, confundir, arruinar al pueblo de Israel. O sea, el primero que le dice Ahab Eliau. ¿Por qué Eliau quería destruir el pueblo de Israel a los ojos de Ahab? Ya lo sabemos. No Dios les cerró las lluvias, no hay lluvias, no hay cosecha, no hay nada.
Y le dice Eliyahu, Bayomer, lo ajarti et Israel. No, no destruí, no perturbé a Israel. Kim ata ubet avija. Si no fueron tú y la casa de tu padre, o sea, la dinastía que empezó con el padre de él, con Omri, Beos behemet mitzvot Hashem, porque ustedes abandonaron las mitzvot de Hashem, beteleja jalea bealim, y ustedes fueron en pos de los bealim. Les voy a traer un video muy divertido que hicieron como una representación moderna, parodia de esto. Una morá que trabaja también con el Rav Shuki, que yo estoy en Herzog. Les voy a poner también los subtítulos automáticos. Blineder, hoy no me llegaron en Herzog. Vieron que cuando uno no quiere hacer las cosas solas no le salen bien a veces. Le mandé a alguien que quería poner subtítulos a la película, no me la mandó. Entonces tenemos los subtítulos automáticos. Cada vez que dice marido, no dice marido, ustedes tienen que leer Baal. Cada vez que dice en el subtítulo marido, ustedes lean Baal, la bodaza. ¿Está bien? Si toman eso en cuenta, van a poder entender el video que está hecho la época antigua y la época de hoy. ¿Qué es este el video? Un segundo. Vamos a ponerlo acá. ¿Lo ven? Espero, si no, lo vamos a poner en pantalla grande. Así hacemos cine. Esperen, ¿cómo hago para que empiece acá y no acá? Esperen un segundo. Vamos a pantalla chica. Ahí está. Ahora ponemos en pantalla grande. ישראל. אני? כן, אתה לא רואה מה קורה מסביב? ישראל מתייבשת, אנשים גוועים ברעב, אין בך טיפת רחמים? לאן נעלמת? איפה אתה מסתתר? אנחנו הופכים כל אבן כדי להביא מים לישראל, ומה אתה עושה במצב הזה? בורח? מי אוכל ישראל? אתה עוכר ישראל, אתה ובית אביך וכל הדור הזה שאתם מגדלים. מי גרם לבצורת הזאת? אני? תראה לאן הובלת את ישראל. שכחתם מה זה להיות יהודי, שכחתם מה יהדות. שאל ילד ישראלי ברחוב, מה זה שמע ישראל? שאל אותו במי הוא מאמין. אתם רודפים כל מה שרוח ישראל סבא עולה ממנו, ואתה שואל אותי לאן אני ברחתי? תגיד, אתה באמת חושב שמה שחשוב זה כמה דתי אתה? כמה אתה מדקדק במצוות? ובן אדם לחברו לא שמעת, לא כתוב בתורה שלכם. מה עם הדאגה לעם ישראל? למסכנים, לאלמנות, ליתומים? זה מה שאתה אומר. נשמע שכל מגמתך בחיים צדק חברתי. לדאוג לישראל ולמסכנים. האומנם? גם כשלקחת לעצמך את הכרם, דאגת לישראל? סליחה, מה עם ארץ ישראל? לא חשובה בעיניך? בניית הארץ לא ערך דתי? מה עם אחריות לאומית? קשרי חוץ של ישראל? בניית הכוח הלאומי והצבאי שלנו? במה אתה ושכמותך תרמתם לכל אלו? הקנאות הדתית שלך ותחריב את ישראל. באיזה ישראל אתה מדבר? אתם כבר מזמן נראים ונוהגים כמו גויים. מה ההבדל בינכם לשאר העמים? כך חלמו אבותינו, על כך התפללו. אלפי שנות מורשת ישראל נמחקים על ידכם בכמה שנים בודדות. אתה מייבש אותנו, ואתה מנתק אותנו, עוכר ישראל. Bueno, ¿no? Ahora, si no se dieron cuenta, la semana que viene se los traigo subtitulado. אמא של נועה. Verde hablaba Eliyahu Anabí. Cuando era en rojo, hablaba Jab en el video que estábamos viendo. Entonces, ¿qué traía? Por un lado, Ahab hablaba de los pobres, la comida. Vieron que decía Eretz Israel porque él se preocupaba por la tierra, el poder político, la fuerza. Vieron que dijo las relaciones internacionales. Vieron que les conté
que sabemos de escritos arqueológicos de las relaciones internacionales de Ahab. Y por otro lado, Ahab lo acusaba a Eliab, no sé, Eliab, ustedes, nadie sabe nada, nadie sabe decir ni siquiera Shema Israel, nadie continúa con la tradición. Pero Ahab le decía, y vos secaste a todo el pueblo de Israel. O sea, como vieron, como quiere, el video quiso traer de una manera como parecido a cómo se pueden acusar políticamente hoy ciertas partes del pueblo de Israel, como uno puede traer una parte de lo que se preocupa y otro puede traer otra parte de lo que se preocupa, ¿no es cierto? Hay algunos que se pueden preocupar por Eretz Israel, por la patria, por defenderla, por justicia social, y hay otros que quieren preocuparse por la parte religiosa. Pero lo que quiso decir el video, como que el ideal es la unión, ¿no es cierto? Que te preocupas por lo social, por el país, por la fuerza, por las relaciones internacionales, pero también te preocupas por la tradición de Israel, porque se sepa, por el camino de Hashem, por las mitzvot. ¿Está bien? Entonces eso es lo que se quiso traer acá.